Bueno, voy a hacer un video cortito sobre las grasas alimentarias. Ya vimos la clase pasada el resto de los grupos alimentarios, pero nos quedó pendiente las grasas, ¿sí? Que también es un alimento muy importante en la dieta y además es un elemento fundamental en todo lo que es la gastronomía. Así que bueno, también es un alimento súper básico. Algunas generalidades, para este tema lo pueden leer solos tranquilamente, pero bueno, es para darles un pequeño resumen. Algunas de sus propiedades importantes es que, como vimos que había proteínas, aminoácidos esenciales, que ellos son necesarios para formar las proteínas y que son los que el cuerpo no puede sintetizar. También existen ácidos grasos esenciales, que los tienen que haber escuchado también, que el pescado, algunas semillas y demás son fuente importante. En este caso son los ácidos grasos linolénico y linoleico, que son el famoso omega 3 y omega 6. Son también, como les dije la clase pasada, son formadores de membranas celulares, participan en un montón de procesos biológicos, así que también son muy importantes las grasas. Obviamente, otra función de las grasas es que son un depósito de almacenamiento de energía. Las grasas, nosotros consumimos grasas alimentarias y parte de esas grasas se acumulan en el cuerpo y sirven como un lugar desde donde el cuerpo, si en una situación de hambruna, puede recurrir para haciendo un cambio químico de esa grasa, puede recurrir a energía. ¿Se acuerdan que les había dicho el ATP, que es lo que es la fuente de energía de las células? Son una fuente muy concentrada de energía, ¿sí? Fíjense que proporcionan más energía que las proteínas o los hidratos de carbono. Pero yo les dije que igual el cuerpo recurría como último recurso a las grasas. Así que en general hay pérdida de masa muscular antes de que el cuerpo empiece a usar las grasas. Trata del cuerpo mantenerlas lo máximo posible porque es la mejor fuente de energía que tiene nuestro organismo. Además, las grasas, yo les dije que, por ejemplo, habíamos hablado de que si uno come una ensalada la tiene que condimentar con aceite, porque si uno consume frutas o verduras que tienen las vitaminas que son las liposolubles, o sea, las que se disuelven en grasas, que son las ADEK, que son importantes para un montón de procesos, la vitamina D para el metabolismo del hueso, la vitamina E como antioxidante, la vitamina K para todo lo que son todo lo que son los procesos sanguíneos, la coagulación de la sangre, la vitamina A para la piel. Todas esas vitaminas, si yo no tengo un medio graso, cuando entran a mi organismo, siguen de largo. Entonces, las grasas alimentarias son necesarias para que las vitaminas entren por el intestino al cuerpo, ¿sí? Además, cuando yo ya les dije esto, las grasas que yo consumo en el organismo van a tener funciones además de depósito, van a formar parte de todas las membranas celulares, o sea, de todas las células de nuestro cuerpo, en su parecita tienen lo que llaman fosfolípidos y colesterol, ¿sí? Entonces, siempre por eso yo les decía que siempre se habla de como que las grasas, hay que bajar el consumo de grasas, pero en realidad hay que mejorar el tipo de grasa que uno consume a diario. Esto es muy importante, las grasas digamos, con sus estructuras también forman las hormonas. Deben haber escuchado, por ejemplo, hormona tiroidea, las hormonas de crecimiento, las hormonas sexuales, todas esas hormonas que cumplen distintas funciones en el organismo, necesitan células grasas para formarse. Entonces, también tienen otra función biológica importante.
Protegen los órganos, ¿sí? La grasa perivisceral quiere decir que están, peri es alrededor de las vísceras, entonces tienen una función protectora, si bien no es bueno el exceso de grasa, sobre todo adentro de las vísceras. Deben haber escuchado el hígado graso, corazón graso, hay un nivel de grasa cuando están adentro de los órganos que no es bueno, pero tener una cierta grasa que siempre está perivisceral, alrededor de las vísceras, es bueno. Por eso nosotros cuando consumimos algunos alimentos animales que son vísceras, vamos a ver que tienen una capita de grasa alrededor. Y otra cosa importante desde el punto de vista alimentario es que dan sensación de saciedad al comer, es decir que si uno come alimentos que tienen grasa buena, digamos, y en el cuerpo tengo circulando grasas de la alimentación, hay señales que inhiben el apetito. Entonces, siempre es bueno no bajar demasiado las grasas alimentarias, porque si consumimos solo hidrato de carbono, la proteína también da saciedad. En general, comer proteína y grasa da más saciedad que comer puro hidrato de carbono, ¿sí? Es un regulador del apetito, digamos. Desde el punto de vista de la tecnología alimentaria, dan sabor a los alimentos, las grasas le dan esa untuosidad, por ejemplo, característica en un bombón de chocolate, en cualquier tipo en una mayonesa, en una salsa, que ya hemos dicho, emulsiones. Le dan textura a los alimentos, ¿sí? Las grasas, sobre todo también las grasas que ahora vamos a ver, porque tenemos grasas y aceites, pueden ser sólidas o pueden ser, digamos, líquidas, semisólidas también. Ablandan los alimentos, ¿sí? Sirven para suavizar salsas, para darle la cremosidad típica a un helado, para que las galletas sean más tiernas y a la vez también la parte crocante de la galleta, la grasa colabora para que se forme esa capa crocante. Obviamente tienen una función de lubricación, nos sirven para que no se peguen alimentos, para separarlos entre sí, por ejemplo cuando hacemos alguna pasta y demás, ¿sí? Y después, otro punto muy importante es la característica de fritura, ¿sí? Que obviamente el aceite tiene otro punto de ebullición que no es el mismo del agua, entonces tenemos ese tipo de cocción de alimentos que se llama fritura, que es un tipo de cocción diferente a otras y que permite pasar por arriba a los 100 grados centígrados y darle la característica típica a un alimento frito, ¿sí? Entonces así es como se generan esas cortezas, como por ejemplo las papas fritas. Casi todos los alimentos poseen grasa, obviamente no los alimentos, tanto algunos alimentos como fruta, pero sí en algunas partes de la fruta hay grasas, obviamente semillas, ¿sí? En los vegetales también, en todo lo que son las semillas, esa parte que es la que tiene concentración de grasa para el crecimiento, ¿sí? Y tenemos obviamente dos grupos de alimentos grasos. Uno son las grasas propiamente dichas, ¿sí? Que son sólidas a temperatura ambiente. Por ejemplo, tenemos de origen animal la manteca, y de origen vegetal, por ejemplo, la manteca de cacao, ¿sí? Esas son grasas de origen animal y vegetal. Y después tenemos los aceites, que son, a temperatura ambiente son líquidos, ¿sí? Salvo que se hagan la hidrogenación, que ahí, bueno, ahora lo vamos a ver. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? de grasas. Por ejemplo, en los frutos, la aceituna, ¿sí? Todas las semillas son fuente de grasa. Después, dentro de lo que son animales, ya vimos, por ejemplo, la manteca, los cebos, que se usan mucho, algunas de estas grasas animales se usan, por ejemplo, mucho también para realizar algunos productos de pastelería, ¿sí? Tenemos ahí que ahora se reemplazaron mucho las grasas de origen animal por las de origen vegetal hidrogenadas en la industria de la pastelería, de la panadería, de las galletitas. Y después, obviamente, tenemos
algunas grasas que son emulsiones, que ya lo vimos, como la manteca y la margarina, ¿sí? Que es una emulsión de agua en grasa que son, si bien son de origen natural, requieren una preparación industrial, o una preparación, no vienen naturalmente así, ¿sí? La manteca o la mantequilla o la margarina, sino que uno tiene que manipularla para lograr el efecto de la emulsión. Y esa es la diferencia con por ejemplo, las grasas, los aceites hidrogenados, que eso directamente es un proceso industrial que no es algo natural, es algo totalmente artificial. Por eso dice grasas plásticas preparadas, porque en realidad eso es algo que es artificial y que se hace industrialmente para hacer un producto artificial que sirve a la industria, ¿sí? No es un buen producto alimentario, eso es así. Bueno, tipos de grasas, ¿sí? Tenemos los triglicéridos, la mayoría de las grasas están en esta forma química, es una molécula de glicerol, ¿sí? Que está unido a 3 grupos carbono y 3 ácidos grasos. Hay 3 cadenas de ácidos grasos, 3 grupos carbono y un glicerol. Esta es la forma química más frecuente de las grasas. Es complejo el tema químico de las grasas. Y a su vez, las grasas pueden ser saturadas o insaturadas, ¿sí? Fíjense, saturado e insaturado, ¿a qué les suena? ¿Sí? Cuando la grasa es saturada, o sea, saturado suena a algo que está lleno, está completo, ¿sí? Quiere decir que todos sus enlaces, todos los enlaces es la unión entre 2 elementos químicos, ¿sí? El enlace, están ocupados por hidrógenos. Todos los enlaces tienen un hidrógeno en cada uno de los enlaces, ¿sí? Y esa es la estructura por lo cual está compacta, porque al estar todo saturado, quiere decir que hace que estos productos sean sólidos, ¿sí? Entonces, esta es como la principal forma, el ácido graso saturado, de las grasas animales. En algunas sustancias vegetales también hay grasas saturadas, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el aceite de palma, que es el que tiene la Nutella, por ejemplo, por eso la Nutella es semisólida, digamos. El aceite de coco, que también, si uno lo deja a una temperatura, si uno lo calienta, se derrite porque se rompen algunos de estos enlaces, pero en general a temperatura ambiente son semisólidos, ¿sí? Después tenemos las grasas insaturadas. In ya suena a lo contrario de saturada, y en este caso algunos de esos enlaces, si lo ven en el dibujo, no todos los enlaces están ocupados por hidrógeno, algunos han desaparecido y son sustituidos por uno o más dobles enlaces, ¿sí? Entre átomos de carbono. Los carbonos se usan por dobles enlaces, entonces esto hace que estos dobles enlaces impiden que se solidifiquen estas grasas, ¿sí? La forma de la cadena de estos ácidos grasos impide que estas grasas se solidifiquen, entonces están en forma líquida, ¿sí? Y son aceites que provienen en general todos de origen vegetal, ¿sí? Que provienen de productos marinos, de semillas, de nueces, el aceite, no la nuez entera, lógicamente, el aceite de esa semilla tiene este formato en el cual son grasas insaturadas, ¿sí? Son grasas que se mantienen en estado líquido. Hay distintos tipos de elementos grasos, ¿sí? Acá, por ejemplo, el ácido graso monoinsaturado, o sea, mono es uno, es el ácido oleico, es líquida a temperatura ambiente, y se encuentra en el aceite de oliva, en el de maní, canola, paltas, etc. ¿Sí? Tienen un solo doble enlace. Como tienen un solo doble enlace, algunos de estos aceites, si uno les baja la temperatura,
toman otra forma y se solidifican brevemente, un poco, como el aceite de oliva, por ejemplo, ¿sí? Después están los ácidos grasos poliinsaturados, poli es de muchos, y en este caso tienen más dobles enlaces, ¿sí? 2 o más dobles enlaces. Acá todavía estos son más difícil de que la estructura de ese ácido graso se pueda torcer de una manera en que se compacte y sea sólido. Entonces acá, si yo pongo el aceite de girasol en frío, va a seguir siendo líquido, porque el formato que tiene la cadena del ácido graso mantiene esa cadena en una forma en el que no llega a plegarse para poder solidificarse, ¿sí? Aceite de girasol, aceite de maíz, aceite de lino, de linaza, aceite de pescado, etc. ¿Sí? A veces, como se ve ahí, hay algunos aceites que tienen tanto ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados, ¿sí? Bueno, esto es medio complejo, ¿sí? Para que lo lean tranquilo, por eso sé que es mucho texto, pero es simplemente para tener una idea de que hay dos tipos de grasas poliinsaturadas, ¿sí? Tenemos las grasas omega 3 y las grasas omega 6. Esto es importante porque son ácidos grasos esenciales, ¿sí? Son fundamentales porque tienen todas estas propiedades, forman parte de las neuronas, previenen el hígado graso, ayudan a la visión, ayudan al cerebro, previenen la depresión, sirven para tratar todo lo que tiene que ver con la protección de los vasos, ¿sí? Entonces previene todos los accidentes cerebrovasculares, aterosclerosis, etc. Son aceites que es como que lo que hacen es impedir que pase esto que se ve en la imagen, que es que se formen las placas de arteriosclerosis famosa y que hacen que uno se muera de un taponamiento. Así que son dos ácidos que hay que incluir en la dieta. ¿Cuáles son los alimentos ricos en omega 3? Las nueces, las semillas, los vegetales de hoja verde, como la espinaca, los coles en general, aceite de oliva, el huevo, ¿sí? Todos esos alimentos son ricos en omega 3. Y los alimentos ricos en omega 6 están principalmente aceites como aceite de girasol, aceite de maíz, aceite de soja, ¿sí? Algunos pescados también son ricos en estos ácidos. Acá tienen, por ejemplo, el omega 6, el omega 3, que está en varios pescados, ¿sí? Aceite de pescado, en algas, sardinas, salmón, atún. Por eso siempre se habla de la importancia que se consuman estos alimentos en la dieta. Bueno, entonces, yo les dije ya antes que el cuerpo puede hacer de cero, digamos, construir de cero cualquier ácido graso, menos el omega 3 y el omega 6. Entonces hay que consumirlos en la dieta. Bueno, otro tema importante respecto a las grasas es para qué se hidrogenan las grasas, que es ponerle artificialmente a grasas que no tienen que tienen dobles enlaces, hacerle enlaces simples agregándole hidrógeno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Como ven acá, se hidrogena, esto es un proceso industrial, agregarle hidrógeno es hidrogenar. Hidrogenación parcial de los aceites vegetales sirve para hacerlos más estables y menos propensos a la alteración. O sea, no se ponen, esas grasas no se enrancian tan rápidamente, son más estables en el tiempo, ¿sí? Y esta hidrogenación permite convertir aceites que son líquidos naturalmente en grasas sólidas, ¿sí? Los aceites parcialmente hidrogenados resisten además distintos procesos de calentamiento, entonces, digamos, duran más, básicamente, ¿sí? Porque uno puede con todas las grasas hacer procesos de calentado-enfriado, pero hay una degradación de las grasas naturales que en estas grasas la hacen más resistentes, ¿sí? Y, como dice acá, se emplean para fabricar sustitutos de manteca de cacao, de grasas lácteas, para cremas batidas, para freído industrial, para margarinas, ¿sí? Es un producto
muy importante en la industria alimentaria, lamentablemente. Después tenemos las grasas trans, ¿sí? Que son, las habrán escuchado, directamente son el enemigo público número 1. En este caso, en el proceso de hidrogenación se generan este tipo de grasas y se las puede encontrar en distintos alimentos, ¿sí? En los cuales obviamente hay un proceso industrial en esas grasas. Y son negativas para el cuerpo, ¿sí? No son positivas, es algo que hay que evitar su consumo, pero que lamentablemente se siguen usando todavía en la industria, pero como ahora hay que declararlas, se busca ir disminuyéndolas en las recetas. Bien. Fíjense lo que producen, ¿sí? Las grasas trans aumentan el LDL, que es el colesterol malo en la sangre, ¿sí? Además disminuyen el HDL, que es el colesterol bueno, entonces lo que me dan es más riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Son peligrosos para el corazón, los ácidos grasos trans, y hay estudios que dicen que hay más riesgo de desarrollar cáncer, diabetes, entonces son algo negativo y no necesario para nuestro cuerpo, no nos aportan nada. Entonces, acá tenemos dividido, a ver, no me gusta demonizar los alimentos, obviamente hay muchas razones por las cuales consumimos alimentos, hay razones de placer, razones de costumbres, razones culturales, razones económicas, etc. Uno debería agarrar todo lo que la naturaleza nos ofrece, alimentarse lo más variado posible, y agregar a gusto, de una manera más o menos tratar de controlar el consumo de estos alimentos que están en la parte de arriba del gráfico, ¿sí? Todo lo que son los panificados, los quesos duros, los embutidos, las golosinas, etc., y tratar de incrementar el aumento de frutas, verduras, etc. Vuelvo a repetir, no existe, digamos, que uno diga, bueno, esto existe, está en el mercado, es algo que a uno le genera placer, que por ahí uno tiene una reunión con amigos y hay cosas que uno come y está bien, pero hay que tratar de darse cuenta que realmente si uno basa su alimentación en este tipo de productos, no va a tener los nutrientes necesarios para los procesos básicos del cuerpo, ¿sí? No va a tener de dónde sacarlo el cuerpo, y bueno, aunque uno esté estéticamente flaco, estéticamente de distintas formas, quizá por dentro el cuerpo no está de manera adecuada y uno tiene trastornos para dormir, para hacer actividades, malas sensaciones, etc. Entonces hay que controlar ese consumo. Bueno, acá habla un poquito nada, esto es un cuadro medio largo para leer tranquilos también, yo siempre les dejo material extra para ver cómo afectan cada uno de los tipos de grasas, cómo afectan al cuerpo, básicamente, y cuáles son sus fuentes, o sea, de dónde proviene cada uno, ¿sí? Bueno, y por último, ¿qué son las frituras? ¿Sí? Que dijimos que es una forma de cocción de los alimentos en que se los somete al alimento a una alta temperatura en el aceite, y lo que logro es modificar la superficie del producto, el aceite impermeabiliza ese producto, ¿sí? Entonces pierde menos agua, la crocancia característica de la fritura, y obviamente igual tiene cualquier proceso de cocción lleva en sí una deshidratación, pero lo que se busca en la fritura es que el producto pierda menos líquido, ¿sí? Hay obviamente frituras en frío y en caliente, que luego van a ver, ¿sí? O sea, en frío son temperaturas más bajas y en aceite, en caliente son más altas, y cada una tiene una influencia diferente en el producto final y también
un mayor riesgo de que se generen compuestos tóxicos, ¿sí? Cuanto más alta es la temperatura a la que se lo somete al aceite, más posibilidades hay de que aparezcan compuestos irritantes o tóxicos para el organismo, ¿sí? Entonces, eso es importante, el control, es saber para cada producto cuál es la temperatura adecuada para realizar la cocción. Se producen distintos tipos de tóxicos, esto es muy importante. Por ejemplo, las nitrosaminas, que quizás las escucharon hablar, pueden producir cáncer de colon, ¿sí? Por ejemplo, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, ¿sí? Que también son carcinogénicos. También hay algunas sustancias que que ingresan no solamente por consumo alimentario, como esto, los hidrocarburos, la acrilamida, que se vaporizan y entran por nuestro sistema respiratorio, entonces nos pueden hacer mal a los pulmones, ¿sí? Por ejemplo, la acroleína. Entonces, son sustancias que nos pueden afectar desde el punto de vista laboral. Si quemo, entre comillas, mal un producto graso, puedo tener una enfermedad laboral por inhalar vapores tóxicos de las grasas que se están calentando a temperatura mayor de la que debe estar. Esto lo van a ver en cocción, que es el punto de humeo, que es el punto de calor en el cual se produce humo que irrita los ojos, ¿sí? Y también el aparato digestivo. Entonces es una característica, entre comillas, organoléptica para detectar que nos estamos pasando de la temperatura. Y entonces lo que yo debo hacer es saber cuál es la temperatura adecuada de las grasas. Si la temperatura está baja, tengo que tener en cuenta que va a penetrar más grasa en el alimento. Y si hay muy alta temperatura, va a pasar esto que dijimos de los humos y sustancias tóxicas. Entonces, hay que saber cuál es la temperatura, según el tipo de grasa, a la que yo voy a tener que manipular esa grasa. No, obviamente, hay algunas recomendaciones para las frituras. No mezclar distintos tipos de aceites, ni aceites viejos con aceites nuevos, ¿sí? Si yo ya vengo usando un tipo de aceite, consumo ese en los reusos que se puede hacer y uso otro diferente para otro proceso. Cada grasa tiene una temperatura de calentamiento propia, ¿sí? Entonces, no hay que mezclarlas entre sí, no hay que sobrepasar los 180 grados y excepto el aceite de oliva, que puede cocinarse a mayor temperatura, y respetar lo que se recomienda de cocción de cada aceite. No sobrepasar el número de veces de frito que se recomienda usar para cada tipo de aceite. Siempre hay que filtrar el aceite después de usarlo. Esto seguro que lo vieron o lo van a ver en métodos de cocción. Y esto es re importante, porque el enranciamiento de las grasas se da cuando se somete a la grasa, a la luz y al oxígeno. Entonces se oxidan las grasas y se enrancian. Por eso hay que proteger las grasas de la luz solar y del oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué es el enranciamiento? Cuando esas grasas entran en contacto como dije, con oxígeno y con la luz solar, ocurren cambios que se llaman enranciamiento, ¿sí? Y lo que es importante es que se forman sustancias que son tóxicas en el enranciamiento. Así que, como ven ahí, se forman peróxidos e hidroperóxidos, y eso también a su vez forma ácidos, cetonas y aldehídos, que son sustancias sumamente tóxicas para nuestro organismo, ¿sí? Entonces, son sustancias que no debemos consumir, grasas rancias. Y bueno, ahí, ¿cuáles son lo que genera que una grasa se oxide? Una alta temperatura, combinada con alto oxígeno, los rayos ultravioletas, algunas otras sustancias que se generan con la cocción inclusive, ¿sí? Enzimas como la lipoxidasa,
algunos metales pesados como el cobre y el hierro, y después hay inhibidores del enranciamiento de las grasas. Lo importante, como dice acá, es enfriar las grasas, colar las grasas, mantenerlas alejadas de la luz solar, digamos, protegidas de la luz solar, en envases bien cerrados para que no penetre el oxígeno, y de esa manera uno lo que genera es proteger ese producto de la oxigenación y del enranciamiento. Bueno, esto es todo. Si tienen alguna duda les dejo un foro. Es un tema importante para tener una idea, como ya les vengo diciendo, de todo, y bueno, me despido por ahora. Saludos.